parte 2 a 3, ya más o menos finalizando lo que tiene que ver con electricidad para que podamos pasar a lo que es la unidad de calor. La potencia eléctrica, como habíamos visto en la clase anterior, es la capacidad de que tiene cada artefacto de transformar la energía y poder distribuirla. Se mide en watts en honor al señor que la descubrió, que fue el señor James Watt, y se mide mediante la intensidad de corriente por la diferencia de potencial. En tanto que la energía eléctrica se calcula multiplicando la potencia por el tiempo. La potencia que se utiliza de un artefacto cualquiera por el tiempo, por la cantidad de tiempo que está distribuyéndose esta energía. Se mide en joule, sin embargo, habitualmente lo encontramos como kilowatt hora en las cuentas de la luz, ya que tiene relación con la potencia, que se mide en watts, y además porque como es energía eléctrica y se mide por unidad de tiempo, se mide en hora, ¿ya? Acá abajo tienen un cuadrito en blanco con la siguiente equivalencia, donde un kilowatt hora es equivalente a un kilowatt de potencia por una hora, que es decir, un kilowatt hora va a ser equivalente a 1000 watts por 3600 segundos. Esas equivalencias son importantes a la hora de hacer ejercicio, pero por el momento no les puse ejercicios de transformación, es solo para que tengan conocimiento. Aquí Homero está celebrando la ley de Joule, o porque por fin entendió la ley del Joule, del señor James Prescott Joule, como su apellido lo dice, quien descubrió que la corriente eléctrica, a medida que circula por un conductor, se convierte en calor, gracias a la resistencia que va dando el material. Cuando la corriente fluye a través de ya sea un material sólido o líquido con una conductividad finita, es decir, a una velocidad finita, la conductividad eléctrica se convierte en calor a través de las pérdidas resistivas en el material. Eso genera muy pequeños choques de electrones entre los electrones de conducción y los átomos del conductor. ¿Qué significa, en otras palabras, que hay una relación entre la cantidad de corriente eléctrica que va pasando y la oposición del material? Entonces, en esta relación se empieza a liberar calor. Acá tienen ejercicios resueltos, más o menos para que vayan practicando un poquito. La intensidad de corriente que atraviesa un conductor es de 5 amperes. Calcula la carga que pasa por la sección transversal. Las formulitas las vimos en las clases anteriores, las pueden retomar de ahí, pero acá también yo se las puse. Le puse que la carga es igual a la intensidad por el tiempo. La intensidad está en amperes, los 5 amperes por el tiempo, que son los 2 segundos, y la unidad de medida es coulomb. Cuando queda amperes por segundo es coulomb. Coulomb se escribe. Cualquier cosa, recuerden que eso también lo alcanzamos a ver en clases en las veces que les escribía la materia en la pizarra. Por otro lado, acá tenemos que calcular la resistencia. Para calcular la resistencia dimos vuelta a una ecuación, que era que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Como yo necesito calcular la resistencia, despejo la ecuación, me queda una división y reemplazo los valores que me da el problema. Los voltios corresponden al voltaje, los 4A son los 4 amperes que corresponden directamente a la intensidad y luego se calcula y me va a dar como resultado final 5 ohm. Recuerden lo que se medía en ohm. No olviden las unidades de medida. Acá hay dos ejercicios un poco más complejos, pero en realidad son complejos porque tienen mayor cantidad de datos. La resistencia también la pueden calcular según el coeficiente de resistividad del material, que era esta letra griega, por el largo del material del conductor y S, que es la sección
transversal o la sección del material. ¿Ok? También están resueltos para que ustedes puedan ir comprobando lo que yo sustituí en cada variable. En el ejercicio 4 me hablan de calcular el coeficiente de resistividad. ¿Cuál era ese coeficiente de resistividad? Esta letra griega que está ahí. Por lo tanto, despejé esa letra griega de esa ecuación, de la ecuación de la resistencia, y me quedó expresada en una división más simple donde el coeficiente de resistividad iba a ser igual a la resistencia por S, que es la sección, dividido por el largo del conductor. Recuerden que esa es la sección que se conoce como área del conductor. Y en el ejercicio 4 me hablan de un radio. Cuando hablan del radio de algo, significa que esto es un círculo o tiene una sección circular. Y para eso tengo que ir a la formulita de los círculos, que el área de un círculo iba a ser pi por r al cuadrado. El radio me lo dan, que es 1 milímetro, y pi sabemos que el valor es 3,14, que es lo que reemplacé ahí. ¿Cómo se genera o cómo se produce la energía eléctrica? Bueno, esto es gracias a los grandes instrumentos como bobinas, imanes, motores y me falta un nombre, turbinas, que van transformando la energía que captan, ya sea del sol, del agua, del aire, se capta esta energía y ellos la transforman a energía mecánica o bien energía lumínica. Primero, generan electricidad a partir del movimiento de la turbina. La turbina está cerca de un imán donde se produce una diferencia de cargas. Cuando hablo de diferencia de potencial o escribo diferencia potencial, hablo de diferencia de cargas. Entonces, imagínense una cancha de fútbol donde cada arco tiene dos grandes diferencias de potenciales. Cada arco tiene carga positiva y negativa en igual cantidad, pero están tensos, están viendo quién puede meter el gol primero. Entonces, esa tensión mantiene el equilibrio. Al momento de que algo se cruza, los campos magnéticos son los que le dan movimiento a ese algo y lo mueven hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia algún lado, lo atraen, lo repelen, etc. Lo mismo pasa acá. Las turbinas que están cerca de este imán provocan esta diferencia de potencial, esta diferencia de cargas, que un lado del arco va a estar más cargado que el otro, o se va a ver más o menos favorecido, y van transformando esta energía. Lo mismo también los motores. Transforman energía mecánica con todos los campos magnéticos que estos tienen dentro, aparte de otros artefactos, y la transforman en energía útil para nosotros. La energía eléctrica en Chile pasa por algunos procesos, principalmente parte por la distribución. En la distribución, le puse una chispita para que no lo olviden, se genera energía eléctrica a partir de una central y desde esta central se distribuye a los hogares. Ahora, ¿cómo llega esta energía eléctrica a la central? También lo vamos a ver. Primero, la electricidad es producida por distintos tipos de energía, como mencioné hace un ratito. Eólica, que tiene que ver con la energía del viento, puede ser marítima, que es maremotriz, etc. Pasa a un aparato, que podría ser una turbina, o bien un motor muy pequeño, así que dejémoslo como una turbina, pero que también trabajan con motor. Pasan a esta maquinaria donde se empieza a transformar esta energía que se recibió como energía eólica o marítima y después de su almacenaje y transformación pasan a algo que se llama sistemas de tendido eléctrico, ¿ya? Estos sistemas que están en la fotografía son los sistemas que son para alto voltaje. No así los que vemos fuera de nuestras casas, que no es tanto el voltaje como los que manejan los que están en esta fotografía más abajo. Luego, la energía es transformada
por estas centrales de alto voltaje. Por eso pasan de una estación a otra para ir transformando el voltaje y la intensidad de corriente. Van a existir dos tipos de tendido eléctrico, que uno, el que hay en otros países, que es un cableado subterráneo, que todo lo que tiene que ver con electricidad está por el piso, y el otro es el aéreo, que es el que tenemos en nuestro país. En el subterráneo se disponen de tuberías, al igual que como si fueran en nuestro país tuberías de agua, ¿ok? Pero nosotros la mayoría de nuestro cableado lo tenemos de manera aérea. La energía eléctrica en Chile. Seguimos. Los principales inconvenientes cuando se trata de mover energías son las pérdidas que conlleva el traslado de un punto a otro. Con el fin de reducir las pérdidas es que se transporta la energía desde las centrales a altos voltajes o muy altas intensidades de corriente, a muy altos voltajes a bajas intensidades de corriente. Se reduce la intensidad, se aumenta el voltaje para que haya menor pérdida. Las centrales distribuyen a través de 4 sistemas eléctricos interconectados y el principal que nosotros tenemos es el de Taltal y Chiloé, que cubre el 71% de la capacidad instalada en el país. Estoy hablando solamente de Chile, no me estoy refiriendo al resto del mundo. Puede llegar a nuestros hogares, pueda llegar a la central y pueda distribuirse. Antes de eso tenemos que tener nuestro almacén. Para eso están las centrales hidroeléctricas, las famosas centrales hidroeléctricas. Si ustedes ven, hay un hermoso paisaje. Ese hermoso paisaje se alimenta del recurso natural que es el agua, ¿cierto? La central transforma mediante el movimiento, capta los electrones del movimiento del agua y los transforma en energía útil para que pueda llegar a nuestra casa. El problema de la central hidroeléctrica que al generar este movimiento en el agua, altera los ciclos de vida que hay en el agua. Por lo tanto, al alterar el ciclo de vida del agua, aumenta las temperaturas del agua, las algas, los peces y toda la vida marina se ve afectada. Si es que no migra, muere. Pero no estamos en la parte ambiental, perdón, me salió un espíritu ambientalista. A lo que quiero ir, que la forma de que llegue la energía a nuestras casas es mediante centrales hidroeléctricas. ¿Cómo funciona esto? A través de distintos tipos de recepción de energía. Un tipo es a través de los embalses, como el embalse en el yeso que tenemos nosotros en el cajón del Maipo. Ahí se genera electricidad para la demanda energética de la región metropolitana, por decirlo a baja escala. ¿Ok? Las centrales hidroeléctricas de embalse, a diferencia de las de pasada, es que la de embalse es como un recipiente que está en la alta montaña y acapara la mayor cantidad de agua natural. Al contrario de las de pasada, que son instalaciones que utilizan el flujo de agua a través de un río o de un canal. Proporcionan un tipo de suministro que es continuo de electricidad para la energía que se necesita como para subsistir o almacenar reservas justas de demanda de energía. ¿Ok? A diferencia de la otra que da la cantidad de energía más o menos necesaria dependiendo de cuánta agua se haya recepcionado. A diferencia de la central de pasada, que es un suministro continuo, pero que viene de aguas de río o de canal. ¿Ok? Hay una gran diferencia ahí. La central de bombeo se llama también central inversa. ¿Por qué? Genera movimiento de las aguas, así como el embalse del yeso, tiene como una especie de recipiente natural de agua. Genera movimiento cuando se necesita energía y además, cuando la demanda es baja, bombea el agua a un compartimiento donde luego
se libera y hay una especie de retroalimentación. Entonces es como que el agua que se movió, que generó movimiento y generó energía, se ocupó y luego, cuando bajó la demanda, esta agua dejó de moverse de a poquito y vuelve hacia donde estaba para que después vuelva a producir energía. Por eso se llama también energía inversa o central inversa. Acá hay un esquema de cómo se distribuye la energía en el hogar, partiendo desde los cableados hasta el enchufe, luego al interruptor, a la caja de fusibles, el medidor que está afuera, luego la conexión a tierra externa, cómo se transforma por dentro la electricidad de los artefactos de energía lumínica, térmica o cinética. Como vimos en la clase anterior, la energía tiene distintas variables que se relacionan entre sí para que podamos transformarla en la energía que necesitemos en el momento. Mayoritariamente se utiliza la energía del movimiento de las aguas arriba, que es el agua de la montaña, para los embalses de las hidroeléctricas. Estas hidroeléctricas son quienes transforman la energía del movimiento de las aguas, primero la almacenan, la transportan por cables de alta tensión, luego la almacenan en estas centrales donde se disminuye la intensidad y aumenta el voltaje para que puedan ser distribuidas a las casas y además evitar las pérdidas de energía entre un tramo y otro. Recordar que la energía, a medida que se va transportando, también va perdiéndose a medida de que el material por donde se transporta presenta resistencia, algo que conocimos como resistividad. Tienen ejercicios resueltos para que puedan ir trabajando ustedes, ver las variables y además tienen los ejercicios que vienen en la próxima diapositiva para que puedan trabajar. Se los voy a mostrar a continuación. Para que puedan ejercitar en casa, tienen unas preguntas y 2 ejercicios. Expliquen ustedes con sus palabras, mediante un cuadro resumen, cómo se genera y fluye la energía eléctrica hasta llegar a nuestros hogares. No hablo de la cajita de fusibles, no. Estoy hablando desde lo que expliqué al principio, desde el momento en que se capta esta energía del agua, el viento, lo que sea, de donde se transforma, hasta que llega a nuestras casas. ¿Ya? Les mando un cariñoso saludo. Recuerden enviar sus dudas a el correo, dudas, comentarios, lo que necesiten. Si necesitan repasar o reforzar un área, también háganmelo saber. Les mando un gran abrazo y que estén muy bien.